Comenzamos hoy un estudio, básicamente un resumen poco a poco del libro Fundamentos de Gobierno. Y voy a pedirles que, como siempre lo hago, a que vengan con una mente abierta. Desde luego, no a creer cualquier cosa que yo diga, sino que al menos a evaluar lo que estoy diciendo y las razones que tengo para decirlo con lo que usted conoce y las razones que usted tiene para conocerlas. Porque la pregunta clásica es ¿por qué cree lo que cree? ¿Verdad? No que cree, sino que ¿por qué lo cree? ¿Se ha persuadido usted de que es así como ha creído, como le dijeron? ¿O sencillamente lo cree porque se lo dijo alguien confiable? Y se lo dijo alguien que no lo engañaría y se lo dijo alguien sincero. Pero todos esos elementos, la sinceridad y todo lo demás, no son suficientes para ratificar una cosa. Tienen que haber pruebas, y en este caso, pruebas de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que es el manual del Creador. Así que le voy a leer lo que escribió alguien y se me olvidó apuntar quién lo escribió, pero no es de mi autoría. Dice así: hay un principio que es un impedimento contra toda información, que es prueba contra todo argumento y que no puede fallar en mantener a un hombre o una mujer en una ignorancia permanente. ¿Cuál es ese impedimento? ¿Cuál es ese principio que es un impedimento para que una persona se mantenga en ignorancia permanentemente? Bueno, dice, ese principio es desprecio previo a la investigación. En otras palabras, despreciar, desechar algo que se está oyendo sin antes investigarlo. La Biblia lo pone con estas palabras en Proverbios 18, versículo 13. Al que responde antes de oír, le es insensatez y deshonra. Por eso yo le exhorto a que sea firme usted en lo que cree. Es necesario tener nosotros convicción y defender lo que creemos ante cualquiera que venga a hablarnos, a menos que pueda convencernos con la Biblia. Pero si simplemente porque yo creo que las cosas son negras y usted piensa que las cosas son blancas y tan pronto usted me oye hablar de que lo negro y usted hace de lo negro, ¿verdad? Y me quita. Sin antes oír, eso es insensatez y deshonra. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, seguimos aprendiendo. La senda del justo, y en este sentido en realidad no sé por qué pone la senda del justo, porque es la senda de todo. La senda de todos, justos e injustos, es que el sol va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, los justos van considerando su luz hasta que el día es perfecto. Los que no quieren hacerle caso, pues sencillamente agarran un paraguas, una sombría, para que no les dé el sol, por así decirlo. ¿Ven? Esos son los que desechan el conocimiento. Entonces yo le voy a estar presentando algo que creo, basado en mi entendimiento de la Biblia, que es algo fundamental. De hecho, déjeme usar las palabras de Jesús para introducirlo y que usted pueda entonces tener mayor razón de escucharlo. Las palabras de Jesús cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ve? Está hablando de buscar un reino, y quiero que de una vez por todas quedemos claros que no es un reino en los cielos. El reino de los cielos, el reino es del ejército de los cielos, el reino es del rey de los cielos, el reino es de la ciudadanía de los cielos, pero se está estableciendo, ya vino y ya está aquí en la tierra. Y los que somos embajadores de ese rey, estamos anunciando ese reino para que todos los que están viviendo en el territorio sepan que hay un rey, hay una ley justa, hay un gobierno justo, que ahorita no está ejerciendo,
porque hemos sido engañados a pensar de que no tenemos nada que ver con esto. Recuerdo canciones tradicionales que yo cantaba en la iglesia congregacional en la que asistía, donde decía, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Pero en realidad la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que los cielos son los cielos de Jehová y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que présteme atención, escúcheme. Luego tome lo que considere que sea bueno y deseche lo que considere que sea malo. Pero escúcheme. No vaya sencillamente a decir, no, ese va contra lo que yo creo. Porque a lo largo de la Biblia encontramos la exhortación de cuidar nuestra forma de entender las cosas. Pues depende de cómo nos pensemos, de esa manera vamos a comportarnos y de esa manera vamos a valorar todo lo que acontezca en nuestra vida. Así que escuchen las palabras de Jesús en Lucas capítulo 8, 18. Mirad pues cómo oís. ¿Ve? Le está diciendo que usted preste atención a cómo está oyendo. Oye para discernir si lo que está oyendo es verdad, u oye porque la persona o ente que está dando la información, usted la conoce, usted la respeta, usted la ama, usted la aprecia, usted le cree y ya no evalúa, simplemente acepta lo que está oyendo. Por eso dice, cuidad, mirad pues cómo oís, porque a cualquiera porque tenga, le será dado. Y a cualquiera que no tenga, aún lo que piense tener, le será quitado. Yo tengo mi fe, excelente, yo también tengo la mía. Así que los dos creemos que tenemos algo, ¿verdad? Y al que tenga, le será dado. Ok, si su fe es la correcta, si su creencia es la correcta, Dios le va a añadir más. Pero si mi fe está equivocada, aún esta fe que creo tener, la voy a perder. Eso es lo que está diciendo. Así que por eso le exhorto a que escuche con atención. En Hebreos capítulo 2 está el versículo que va a dar pauta para la introducción del tema. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y anteriormente ya lo mencioné, pero quiero repetirlo. La palabra que se traduce deslicemos tiene un sentido bastante revelador. Es una palabra en el griego, ¿verdad? Es pararrueo. Y significa fluir a la par, pasar descuidadamente, dejar que resbale, desencauzarse. Me gusta más esa última palabra porque me da la idea de un río que se sale de su cauce, ¿verdad? Cuando un río se rebasa, se sale de su cauce, desencauzarse. Y las dos palabras por las que está formada, para, que significa cerca, al lado, en la vecindad, y reo, que significa fluir, correr como agua. ¿Ve? Entonces deslizarse, usemos la analogía del río. Entonces el río lleva su cauce, pero de repente pudiera ser, ¿verdad?, que viene una piedrota grande o algo y lo hace que se salga de su cauce, ¿verdad? Y está a la par del río, pero ya no está en el río. Y eso es lo que pasa al creer mucho de lo que creemos. Y mire, tenemos tantas enseñanzas en la Biblia. Y el hecho de que tengamos tantas denominaciones es la prueba de que obviamente no podemos estar todos correctos, pero todos reclamamos que lo que creemos es lo correcto. Y si entendemos, ese es un buen punto de partida, si entendemos que no todos podemos estar correctos hablando de diferentes cosas como que fuera la misma, leemos el mismo texto, pero yo interpreto, eso dice que debemos brincar. Y el otro lo lee y dice, eso dice que debemos estar quietos. Y el otro lo lee y dice, eso significa que debemos estar en paz. No podemos estar correctos todos. Uno puede estar correcto y los demás estamos equivocados. Entonces, para no correr el riesgo de ser los equivocados, de ser los que nos deslizamos, prestemos atención a lo que hemos oído y comparémoslo con lo que vamos a estar oyendo al leer las Escrituras. Voy a ponerle dos ejemplos del desliz, lo que sería un desliz doctrinal. La historia de la mujer samaritana
Ustedes la conocen, ¿verdad? Jesús llega y a propósito se queda sentado en un lugar, le dice a sus discípulos que vayan a traer comida, y en lo que él está centrado, donde está el pozo, viene una mujer samaritana a sacar agua, y el Señor le pide agua, y ella le dice: ¿cómo me estás pidiendo agua a mí, que soy una mujer, ¿verdad?, de Samaria, y tú eres un judío? Y entonces Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te lo está pidiendo, tú le pedirías y él te daría agua viva, porque el agua que tú sacas del pozo, la bebes y vas a volver a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Y entonces eso ya se interesa a ella, al menos el no tener que estar viniendo al pozo a sacar agua, y al oír a Jesús, viene y le dice: me parece que eres profeta. Así que entonces al decirle: me parece que eres profeta, aprovecha la oportunidad y le hace una pregunta, que es esta que está en Juan capítulo 4 versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Concentrémonos en la forma de la pregunta. Nuestros padres, consecuentemente, nuestras tradiciones, lo que hemos aprendido con lo que hemos vivido, es que es en este lugar donde debemos adorar. Pero ustedes dicen que es en otro lugar. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Ya ahí hay dos convicciones, dos ideas, y una de las dos tiene que estar correcta y la otra tiene que estar equivocada. ¿Cuál de las dos será? Bueno, aquí es donde está el problema. La samaritana está preguntándole, diciéndole: este es el lugar donde debemos adorar, y ustedes, que si tienen su otra denominación y otra religión, ustedes dicen que es en Jerusalén. Ahora escuchemos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: mujer, créeme. Déjenme hacer un paréntesis y robarme las palabras de Jesús. Fíjese, hay dos opiniones. Una tiene que ser la verdad y la otra equivocada. Eso es lo que nosotros pensamos. Así que, por favor, créame ahora que le voy a leer lo que dice Jesús. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Puede darse cuenta de cómo la pregunta tiene un tema central, un sujeto en la pregunta, y cómo la respuesta le dice: el problema es tu sujeto, lo que tú estás preguntando. Pero si los dos están hablando de adorar, ¿de dónde adorar a Dios? Y ahí está el problema. Los dos están cometiendo el mismísimo error. Están buscando dónde adorar a Dios, cuando la respuesta no es dónde, la respuesta es cómo. No importa en dónde, lo que importa es cómo adorar a Dios. Viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ya sea en este monte o ya sea en Jerusalén. Los dos están deslizados. Porque están hablando de adoración, piensan que todavía están en el camino. Estamos hablando de adorar a Dios. Sí, pero el énfasis lo están poniendo en un desliz donde se adora. Y se salieron del camino, que es cómo se adora. ¿Ve? Eso es lo que es un desliz doctrinal en el aspecto bíblico. Y hay varios en la Biblia, tristemente los hay. Y este que le voy a leer ahora, yo personalmente lo considero el que más daño nos está haciendo. Mi consideración es propia, usted no tiene que tomarla, pero escuche el desliz. Vamos a ir al texto tan conocido de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos. Voy a ir despacito para que estemos claros. Fariseos. Nos daña nuestro estudio de la Biblia cuando leemos de los fariseos y rápidamente pensamos en aquellos judíos y todo lo malo que sabemos de los fariseos. Pero si lo traducimos a nuestros días, es como que dijera, había un hombre de los líderes evangélicos, de los líderes católicos,
de los líderes de todos los que se denominan cristianos. Había uno de los líderes, amado, querido, conocedor de la palabra, una persona que era un padre para todos, etc. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué no? Te dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjese, no solo es un líder religioso, sino que es de los principales. Es uno, pongámosle pues que todos los demás son solo soldaditos y él es general, ¿verdad? O sea que el que viene a Jesús no es un don Carlos Velázquez que viene y le dice, oiga, no entiendo esas palabras. No, es uno que se supone, no se supone, en aquellos días era una eminencia. ¿Ok? Eso es el asunto. Entonces viene un principal entre los judíos y viene y dice, este vino a Jesús de noche. Comencemos por ahí. A lo largo de la escritura, porque ahora que ya tenemos toda la Biblia, ya sabemos lo que va a pasar. Sabemos que va a creer, pero le va a tener temor a los otros líderes religiosos, a la otra Asamblea Nacional de Creyentes, a la otra Asociación de Pastores Creyentes, en fin. Él no quiere chocar con los que ha tenido tantos años de estar predicando y enseñando lo mismo, pero él ya se convenció. Pero dicen, es creyente, pero es de la secreta. Porque dice también más adelante que muchos creyeron en él, pero que por temor a los gobernadores y a los de la sinagoga, para no ser expulsados de la sinagoga, para no ser quitados de su denominación, para que no los quitaran de su consejo de pastores y todo lo demás, no lo hizo abierto. Pero bueno, ok, por eso vino de noche, para que no lo descubrieran. Vino a Jesús de noche y le dijo, escuchemos ahora las palabras de esta eminencia. Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios, paremos ahí. ¿Qué está diciendo este estudioso de las Escrituras? Este maestro de las Escrituras está diciendo que saben, y en plural. O sea que nosotros, o si no todos, ya algunos otros también saben. No es de, venimos a examinar a ver qué te estás creyendo. No, dice ya saben. Entonces dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Óigame, si reconocemos que este viene de Dios como maestro, ¿qué es lo que debemos hacer? Enséñanos, enséñanos. Pero él viene y le dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ok. Tomemos lo que nos compete. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque lo que sigue ya es parte de la doctrina, ya es parte de la creencia de él. No es una verdad bíblica. ¿Cómo que no? Dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, yo sigo leyendo la Biblia y me voy a encontrar con le dicen a Jesús, Jesús, hicimos esas señales que Nicodemo dijo. Y Jesús les va a decir, nunca los conocí. Ok, entonces ahí es donde nosotros, por tener el entendimiento de que la verdad es la suma de su palabra, ya podemos, cuando estamos leyendo esto, saber lo que va a pasar más adelante y lo que dije. ¿Ven? Entonces lo que cuenta aquí es, sabemos que tú eres maestro y que vienes de parte de Dios. Si saben eso, entonces deben de prestarle la atención. Y yo les suplico a usted, ¿sabe usted que Jesús vino? Bueno, tiene que saberlo, ¿verdad? Ya con todo lo que hay, con todo lo que ha pasado, creo que usted va a tener que contarse entre los que sabemos que Jesús vino de Dios como maestro. Así que abramos nuestros oídos y nuestro intelecto y escuchemos al maestro. Que viene de Dios. Ok. Nicodemo le dijo. Déjeme ir a la respuesta de Jesús que me la salté. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. En otras palabras, mira, te lo voy a decir con toda autoridad. Esa es toda la verdad. Toda la verdad. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué respuesta es esa? Y eso es otra cosa importante. Jesús le está respondiendo
a un maestro de la Escritura, a uno que se supone, ya que está enseñando la Biblia, conocerla. Y que no se le tenga que estar empezando con 2 y 2 son 4. Esos serían los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es lechita espiritual. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que por la experiencia tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este tiene que ser uno de ellos. Así que sin andar con rodeos y explicar punto por punto, le dice, mira, lo que tú quieres saber no lo puedes saber, porque para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Así, de sencillo, de una vez al grano. Entonces a nosotros es lo mismo. No importa nuestra religión, nuestra denominación, nuestras convicciones personales, no importa nada. El punto es, ¿ya nacimos de nuevo? Porque si no nacimos de nuevo, todavía no hemos visto el reino de Dios, mucho menos entrar. Podemos saber acerca de, tener un montón de teoría acerca de, pero si no hemos nacido de nuevo, seguimos aferrados a la letra de la ley, no al espíritu de la ley. Bien, entonces le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Quién está haciendo esta pregunta? ¿Y quién está haciendo este planteamiento? Nicodemo, el erudito, el teólogo y doctor en teología y superdoctor en teología, uno de los principales. Le está preguntando a Jesús, ¿cómo nacer de nuevo? Lo cual hasta cierto punto sería válido si no conociera las Escrituras, donde por ejemplo habla a Dios de que quitará el corazón de carne, de piedra, y les dará un corazón de carne, ¿verdad? Y que, o sea, que los iba a hacer renacer. Pero el punto sigue siendo esto. La pregunta no está tan fuera pues de lo punto. Pero el punto, ¿puede acaso entrar por segunda vez alguien? Óigame, ¿cómo se le ocurre hacer esa pregunta? ¿Cómo va a ser posible que un adulto va a entrar en el vientre de su madre otra vez? Eso no tiene sentido, es insensato, es una locura. ¿Cómo hace esa pregunta? ¿Sabe qué? Eso me dice a mí que este hombre está tan convencido de que Jesús es maestro, pero a la vez el asombro que tiene lo está haciendo hablar tonterías, ¿no? Porque suponiendo, ¿verdad? Para ir ya, al menos para que usted oiga mi razonamiento y se dé cuenta cómo llego a las conclusiones a las que llego. Suponiendo que milagrosamente el Señor pudiera hacer que alguien regresara al vientre, iría contra naturaleza. Y Dios es un Dios que no viola su palabra. Todo se reproduce según su género y su naturaleza. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. En fin, Él no haría un milagro que contradijese su palabra y su verdad. Entonces, esa pregunta está fuera de lugar. Dios no haría algo así tan fuera de la naturaleza. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera vez le dijo, no se puede ver. Ver es llegar a conocer, llegar a entender. Ah, ya veo lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Pero entrar ya es, ahora que ya entendí, ahora que ya conozco, quiero participar. Quiero activamente estar en el reino. Entonces viene y le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estoy haciendo una pausa a propósito ahí. ¿Por qué? Porque entraríamos en otra doctrina, pero voy a aprovechar a expresar nuevamente mi razonamiento a la luz de las Escrituras para que usted coteje con lo que usted cree. Porque eso de qué significa nacer del agua y del Espíritu. Una vez más, en eso hay diferentes opiniones, ¿verdad? Está la de que es nacer del agua, algunos dicen es el bautismo, hay que bautizarse, ¿verdad? Para nacer del agua y nacer del Espíritu, pues obviamente es cuando nos arrepentimos, porque estamos muertos espiritualmente, ¿ves? Nuestro espíritu está muerto, entonces tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo se murió?
por desobedecer, por cuestionar la palabra de Dios. Ahora, al arrepentirnos, reconocer ese pecado de haber decidido por nosotros mismos y entonces y recibir el perdón, la misericordia de Dios, nacemos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento espiritual, que acerca del nacer, el nacimiento de la carne. Dice aquí, el que nace del agua y del espíritu. Ahora note, así como en el libro de Proverbios, una mitad del proverbio presenta la pregunta y otra mitad presenta la respuesta, Jesús está usando ese mismo sistema con Nicodemo porque es un maestro de la Biblia, lo debe entender. Entonces le dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok. El que no naciere del agua y del espíritu. Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Se da cuenta en el juego de las palabras o en la forma en la que está? Nacer del agua es el nacer en la carne. ¿Y acaso no está el bebé en agua antes de nacer? Y es hasta que se rompe la bolsa y se sale del agua que se nace en la carne. Entonces, para mí, es simplemente lo que le está diciendo. Primero uno tiene que nacer como persona, humano, y luego tiene que nacer como resucitar, por así decirlo, volver a nacer espiritualmente, restablecer la comunicación con Dios. Ok, ahora oigamos la explicación de Jesús. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. Óigame, perdón, Señor Jesús, nacer de nuevo es algo de lo que no hay que maravillarse. Pero si es la puerta para ver el reino y para entrar al reino, eso es maravilloso. Creo que así podríamos razonar, ¿no? Porque para mí es verdad, es maravilloso. Pero si el Señor dice no te maravilles, aunque sea una maravilla, entonces, ¿qué tendrá en la mente? Señor, oímos una voz, ¿verdad eso? ¿Oyeron la voz? ¿Vieron ángeles? Te digo que eso es poco. De aquí en adelante vas a ver que todos los días ángeles bajan y descienden. Entonces, cuando dice no te maravilles, es porque está diciendo, eso es lo más sencillo en el evangelio del reino. Esa no es la gran cosa que hay que estudiar, cómo se nace de nuevo, qué se tiene que sentir, o qué se tiene que conocer, o qué voz tenemos que... No, mira, no te maravilles de que hay que nacer de nuevo. Sigo leyendo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Cuánto te preocupa eso? Cuando oyes el sonido del viento y ves que las cosas, empiezas tú a decir, ¿de dónde viene? ¿Cómo comenzó? ¿Y a dónde va? ¿Te maravillas? No, pues así es el nuevo nacimiento. Así, ¿dónde están? Ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ni sabes de dónde viene ni a dónde va. En el sentido de que, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo nació de nuevo? Cuando levantó la mano, confiado en el corazón. ¿Cuándo levantó la mano? Cuando dijo, creo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuándo nació de nuevo? A saber. Porque hasta tal vez ni nació de nuevo. Hizo un levantamiento de manos porque lo impactó la palabra, la enseñanza, lo emocionó o le pareció bueno. En fin, me explico. Así como uno no sabe cómo se inicia el viento ni a dónde termina, así es el nuevo nacimiento. No te maravilles del nuevo nacimiento. Pero como dijimos, es la puerta para ver y la puerta para entrar. Sigue, entonces ahora responde Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Pobrecito Nicodemo, es un doctor en teología, pero ahorita está con el maestro de maestros y lo que está oyendo, imagínate, eso es súper importante. Lo que está oyendo es la purísima verdad. Para él es nueva.
Para él que lleva tantos años, tanto conocimiento, tanta experiencia, y esto es nuevo, lo tiene. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú uno de los que debe de guiar a la congregación a ser luz del mundo y sal de la tierra, y no sabes cómo hacerlo? ¿Eres tú el que tienes que enseñarle a la congregación y a la humanidad todo el consejo de Dios, y no sabes cómo aconsejar en los aspectos del reino? Y para ello vienes y dices como Nicodemo: el reino es señales y prodigios, lo cual ya Jesús demostró que no. Es un buen punto. ¿Tenías las respuestas para estas cosas o estás como Nicodemo? Sigamos leyendo. ¿Eres tu maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo. Óyeme, Nicodemo, te estoy hablando la verdad, la verdadera verdad, la única verdad. Y tú no la conocías, Nicodemo, y has estado enseñándole al pueblo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Ok, ahí sí me apunto, porque hablo lo que sé. Cuando me preguntan de cómo nace alguien de nuevo, no sé. Cuando me preguntan de ciertas cosas, aún varias porciones de la Biblia, cuando me las preguntan, no sé. Y entonces, obviamente, me pongo a escudriñar, porque obviamente si me hicieron una pregunta que no sé, más adelante me van a hacer otra vez y quisiera encontrar la respuesta antes para la próxima vez. Pero dice, Jesús está diciendo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, óyeme, Nicodemo, te estoy hablando lo que sé, porque lo he visto. O sea que tengo plena certeza de lo que te estoy diciendo. Y a pesar de que te estoy hablando lo que es verdad, no recibes mi testimonio. No recibís en plural, ¿verdad? Ustedes no reciben mi testimonio. Capta eso, una vez más. Son los líderes religiosos con los que Jesús está tratando. Y está con uno de los principales, un doctorado y superdoctorado en teología. Y les dice a ustedes, que son los líderes de las diferentes denominaciones de cristianos, ustedes que están enseñando, no reciben la verdad que yo sé. Jesús hablando, no Carlos Velázquez. La verdad que Jesús sabe y la verdad que Jesús ha visto. Él es un testigo fiel, como dice la palabra, pero no se recibe su testimonio. Se oye su testimonio, pero se le da la interpretación como Nicodemo. ¿Qué? ¿Hay que regresar por segunda vez? ¿O cómo se podía hacer esto? No se recibe el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y esa es una pregunta para todos y cada uno de nosotros. Especialmente, digo, a los que funcionamos de alguna manera enseñando la Biblia o estando en el consejo de liderazgo de una congregación local. ¿Creemos las instrucciones que Dios nos ha dado para manejar nuestras relaciones y funciones terrenales? Dios nos ha dejado en su palabra cómo debemos actuar, cómo debemos de comportarnos en nuestras funciones terrenales. Como individuos tenemos que aprender autogobierno, a controlar nuestras emociones. Como esposos tenemos que aprender, el escrito está, que es para los varones
y el escrito está que es para las hembras. No hemos llegado a una edad en la que ya no hay varón ni hembra. En lo literal, así como nacer de nuevo no es de lo literal. Y si creemos el testimonio de Jesús, no debería haber tanto problema en saber a quiénes ha dado Dios autoridad y de quiénes va a demandar la responsabilidad. Y no importa que todas las congregaciones, como todos los fariseos y los saduceos que estaban ahí, decidan. Jesús está diciendo, si les he hablado de lo terrenal y no lo entienden, si no entienden lo que significa ser cabeza de su hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia, y guiar a su esposa, transformarla en la mujer, la ayuda idónea que Dios quiere que sea. Y si la mujer no le crea el testimonio de Jesús, de que su rol es ayuda idónea, no competencia, mucho menos igual en autoridad, porque simboliza a la iglesia. Y la iglesia no es igual en autoridad a Jesús. La iglesia es instrumento, cuerpo. Jesús es la cabeza. Si os he hablado cosas terrenales y no queréis recibirlas, ¿cómo entenderéis si os dijera las celestiales? Eso es lo que hay que pensar. Y realmente cuestionar nuestro corazón, cómo vamos a responderlo. ¿Cuál es el desliz? Y con esto quiero culminar esta introducción. ¿Se recuerda el desliz de la samaritana? No se daban cuenta ni los judíos ni los samaritanos que los dos se habían deslizado, porque estaban hablando de adoración. Hay que adorar a Dios, hay que adorar a Dios. Y adorar a Dios, y tenían 100% eso claro, hay que adorar a Dios. Pero se deslizaron pero aquí es donde se adora. Es bajo nuestra denominación, es bajo nuestro equipo, es bajo nuestra... aquí es donde se adora. Y nosotros no. Porque ustedes bautizan de una manera y nosotros de otra, y ustedes hablan en lenguas y nosotros no, y ustedes... Es aquí, es aquí. Y Jesús les dijo, ni aquí ni allá. Es en espíritu y en verdad. ¿Qué pasa con Nicodemo? Nicodemo oye la verdad. El que no naciere de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Esa es la verdad. ¿Cuál es el tema principal? Así como era la adoración, cuando estaban hablando las samaritanas acerca de los judíos, ¿cuál es el tema principal aquí? El tema principal es el reino. Se nace de nuevo para ver el reino. Se nace de nuevo para entrar al reino. Pero Nicodemo se deslizó y en lugar de preguntar el reino, preguntó cómo se nace de nuevo. Y ese gran desliz es el que nos tiene con todas las divisiones que tenemos. Porque están las diferentes formas de que alguien nazca de nuevo. Y Jesús no habló fíjense que lea usted en las Escrituras qué apóstol, qué discípulo en el llamado Nuevo Testamento predicó el nuevo nacimiento. Por el contrario, note el primer evangelista, porque ese es el primero que se nos menciona en Hechos capítulos 8, versículo 12. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, el Rey, se bautizaban hombres y mujeres. Si creyeron y se bautizaron, ¿piensa usted que tal vez nacieron de nuevo? ¿O se habrán bautizado sin nacer de nuevo? ¿Habrán creído y no nacieron de nuevo? ¿Se da cuenta? Aún en todas las denominaciones que hayan, sí se cree
que es la condición que Dios pone. Cree en el Señor Jesucristo, que la Biblia pone. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué predicó Felipe? ¿Os es necesario nacer de nuevo? No. El evangelio del reino. La gente está esclavizada por un reino romano, por un reino que se aprovecha, se enseñorea, y eso es lo que ha tenido toda su vida. Aún en Israel, cuando eran de la tribu de Israel y cuando eran de la tribu de Judá y cuando estaban presos en Asiria, en Babilonia, en Egipto, en todo lado lo que conocen es un reino que se enseñorea del pueblo. Y ahora viene un evangelio de un reino que es justo, un reino que respeta la dignidad humana, que respeta los derechos inalienables dados por el Creador y que está para ministrar, servir al pueblo. Cuando creyeron ese, votamos por él. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Dónde me apunto? ¿Dónde está su sede? ¿En dónde uno se empadrona para ser parte de ese equipo? Porque el mensaje es el evangelio del reino, no politiquería y no el reino del mundo. Mi reino no es de este mundo. No es con todas esas cosas que los gobernantes se enseñorean de la gente. Mi reino es de los cielos, con la justicia del cielo, con la verdad y la ley del cielo. Además, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice, siendo renacidos. ¿Qué es renacer? Nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, Pedro sí nos va a hablar de cómo nacer de nuevo. Y los pasos que tenemos que dar para poder nacer de nuevo. Primero mejor veamos qué dice Pedro. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Una simiente corruptible y una incorruptible. ¿Cuál es la incorruptible? Y una incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el versículo 25, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. No, Pedro no está diciendo cómo nacer de nuevo. Pedro dice, ustedes oyeron la palabra del evangelio y por eso es que han renacido. Ustedes creyeron. Oír, recuérdense que la Biblia, oír es obedecer. Cuando uno le dice al hijo, recoja los juguetes, y dice, sí papi, y no lo recoge, no oyó. Porque si oír bíblico es que se te levantaría y guardaría sus juguetes. Entonces aquí Pedro está diciendo, cuando ustedes oyeron la palabra de Dios, el evangelio del reino, nacieron de nuevo. Por eso no te maravilles de que hay que nacer de nuevo, porque en eso no tienes ni qué hacer, no tienes que pitar en el nacer de nuevo. Lo que tienes que entender es que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces nacerás de nuevo, podrás ver y podrás entrar al reino. Al hablar de un reino y su justicia, hay que darse cuenta que se habla de leyes, normas de conducta, requisitos y directrices para todo ámbito y esfera de convivencia y de relación. Pero por sobre todo, darnos cuenta que estamos hablando de las buenas nuevas de un reino cuya comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Mateo 28, 19 al 20, presenta el fin de ese reino. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, el Rey, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es la introducción a los fundamentos de gobierno, pero de gobierno del reino de Dios, no de los gobiernos de este mundo. Amén. Preguntas y comentarios.